Señores, bienvenidos al atardecer de este lunes día 23 de septiembre de 2024. Comienza hoy lunes una semana que, hombre, siempre todas las semanas tienen sus imprevistos, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero si tenemos que atenernos a lo que está en el calendario, hay una fecha que no podemos perder de vista, que es la del próximo jueves, día 26. Ese día el gobierno tiene que enfrentarse a una votación parlamentaria, no diré trascendental, pero muy importante para el propio gobierno, que es en la que debería, creo que no va a suceder, con los datos que ahora mismo conocemos, el pronóstico más sencillo es decir que no va a suceder, pero lo que debería suceder, según la pretensión del gobierno, es que se aprobara el techo de gasto, que es, digamos, el paso previo para aprobar, como Dios manda, los presupuestos generales del Estado. Es verdad que se pueden aprobar los presupuestos con el techo de gasto anterior, etcétera, pero ya es construir los presupuestos sobre un cimiento, digamos, más dañado, ¿no? Entonces, el gobierno necesita urgentemente que esa, ya me entienden, desea fervientemente que esa votación le salga bien. Y por eso todos los esfuerzos que estamos viendo en las últimas horas van encaminados a que esa votación salga bien. Por eso digo que si se cumplen las previsiones, ese es el día que tenemos que redondear en el calendario para fijarnos en lo que en principio tiene que ser la fecha fundamental de la crónica política de esta semana. Ya saben ustedes que se lo está tomando tan en serio el gobierno que durante este fin de semana Santos Cerdán se ha ido a Suiza a hablar con Puigdemont, con Junts, porque necesita el apoyo de Junts. El techo de gasto saldrá sobre todo si Junts quiere. Y si Junts no quiere, porque el Partido Popular ya damos por hecho, luego lo veremos que no quiere, pues no saldrá adelante. Una vez más, el gobierno de Sánchez en manos de una minoría independentista, en este caso Junts per Catalunya, que es el partido que lidera desde, él dice, el exilio. Yo digo la huida vergonzosa, el señor Puigdemont en Bélgica, en Waterloo. Bien. Las declaraciones más interesantes que se han producido en las últimas horas desde mi punto de vista van también en la dirección que les acabo de decir. Esta mañana la portavoz del gobierno, Esther Peña, pues ya intentaba echarle, digamos, agua al vino y restarle importancia a la posibilidad, que desde luego el gobierno considera como seria, de que esa votación, la del jueves, se pierda. Si el Partido Popular vota en contra de la senda de déficit, es probable que el gobierno pierda la votación. Eso es lo de menos. Porque lo que es seguro es que el señor Feijóo perderá cualquier oportunidad, por pequeña que fuese, de presentarse ante los españoles como un político de Estado. No me preocupa o no me inquieta o no me llama la atención el hecho de que cargue contra el Partido Popular, porque ese es un fijo en la quiniela, de la misma manera que luego veremos que el Partido Popular carga contra el partido del gobierno. A mí lo que me interesa de esta declaración que acabamos de escuchar es que ya Esther Peña parece que da por hecho que Puigdemont no les va a apoyar, porque de otro modo no hubiera podido construir la frase tal y como la ha construido. Que ganemos o perdamos la votación depende del Partido Popular. Bueno, señora Peña, eso será si Junts no les apoya, porque si Junts les apoyara, el Partido Popular podría votar en contra y ustedes, a pesar de eso, podrían superar la votación. Por tanto, insisto, esta es una declaración, no sé si intencionada o no, de la portavoz del gobierno, que nos da a entender que efectivamente ellos no cuentan con el apoyo de Junts per Catalunya. Es más, se lo han preguntado literalmente y ha dicho pues que no tienen ni la más remota idea de lo que va a hacer Junts. No, desconocemos en este momento qué va a hacer Junts este jueves. Espero que lo puedan adelantar y no lleguemos a una votación en último momento, ¿no? Y porque es interesante, por lo que les contaba hace un instante, porque como todos ustedes saben, se han estado pendientes de lo que se ha estado publicando en los medios de comunicación. El viernes ya supimos que Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, se iba a Suiza a hablar con Puigdemont. Puigdemont pues les ha hecho perder las últimas votaciones, las más sonadas, que todavía tenemos en la memoria. Por lo tanto, había que reconducir a Puigdemont y no parece que lo hayan conseguido. Insisto, porque si no, el optimismo del gobierno y de los portavoces del partido gobernante sería distinto. Fíjense que le han preguntado a Félix Bolaños, que es el ministro de la Presidencia, que qué nos podía contar de esos encuentros de este fin de semana entre el Partido Socialista, entre Santos Cerdán y el señor Puigdemont. Y Bolaños o no ha podido, o no ha querido, o no ha sabido contarnos mucho. Comprenda que no demos un detalle de unas conversaciones que son habituales entre grupos parlamentarios y que no deberían sorprender a nadie. Es más, lo raro es no dialogar.
Lo normal es que dialoguemos, que intentemos llegar a acuerdos. No damos por perdido absolutamente nada. Vamos a trabajar como siempre. Vamos a buscar alternativas para que esos 12.000 millones de euros se traduzcan en mayores políticas públicas para los ciudadanos de nuestro país. Hay que sonreír para tomarse la vida con un poco de flema, porque hay declaraciones de los ministros que, hombre, parecen casi un desafío de sentido común. O sea que si seguimos lo que nos dice el señor Bolaños, debemos aceptar como normal que el secretario de organización del partido del gobierno tenga que coger un avión, irse a Suiza y hablar con un prófugo de la justicia que dirige desde allí los designios de un partido independentista. O sea, eso es lo normal. Y hay que asumirlo como normal, ¿verdad, señor Bolaños? Esa es la normalidad política en su esencia más, evidente. Hay cosas que cuesta mucho entender, como cuesta mucho entender que sea la parte más radical del gobierno, es decir, la parte a la izquierda del PSOE, es decir, Sumar, la que esté tratando de recomponer la mayoría con Junts. Como se creyeron que había una mayoría progresista que apoyaba a Sánchez y que Junts formaba parte de esa mayoría progresista, pues es la parte más progresista de la mayoría gubernamental la que le dice a Junts: tenéis la oportunidad de enmendar vuestros últimos errores. El señor Urtasun. El jueves, Junts puede enmendar el error que cometió votando en contra de la tramitación de la propuesta de la Ley de Vivienda la semana pasada. Puede enmendar el error, esta vez sí, votando a favor de los intereses de la ciudadanía de este país, de una mayor financiación para el conjunto de las comunidades autónomas y particularmente de Cataluña. Eso, de Comilitón a Comilitón, es decir, de progresista a progresista. Yo, Urtasun, te digo a ti, Puigdemont, o te digo allí Turull, por hablar de la persona que en el suelo nacional dirige más o menos el cotarro de Junts per Catalunya, que es lo que tienes que hacer. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Junts? No lo sé, porque ya saben ustedes que además, y esto lo digo siempre, porque ya nos hemos acostumbrado a que las cosas tengan una apariencia y en el último minuto esa apariencia cambia porque ha habido un cambalache de última hora, un intercambio, un trueque, que pues hace que lo que era un no rotundo se convierta en un sí a última hora. Yo no sé si eso va a pasar. Desde luego no lo descarto, porque ya estoy harto de ver que cosas así de raras suceden en la política española. Por lo tanto, yo les tengo que contar las cosas tal y como están hoy lunes 23 de septiembre. Y hoy lunes 23 de septiembre no parece que este llamamiento de Urtasun vaya a hacer que Junts reconsidere su posición. He escuchado a Jordi Turull y le he oído decir, como usted ves ahora, que nadie espere sorpresas en la votación del jueves. Normalmente nuestro voto no puede producir sorpresas, todo eso lo hemos dicho. Todo eso en Madrid, que sea para consolidar el café para todos, no tendrá nunca nuestro voto. Para todos no tendrá mai el nostre vot. Bueno, eso de no tendrá nunca, nunca nuestro voto, pues habrá que verlo. Vuelvo a repetir, nunca, mientras ustedes no, consigan una contrapartida que les haga cambiar de criterio y ese nunca se convierta en hasta que a nosotros nos convenga o algo parecido. Ya, insisto, hemos visto esta película muchísimas veces. Bueno, pero en todo caso, vuelvo al principio. El gobierno tiene el gran reto de esta semana el jueves. El jueves es cuando veremos si Sánchez tiene o no tiene una mayoría recompuesta para seguir gobernando o no. Y a partir de ahí, el gobierno tendrá que decidir si presenta presupuestos, si no presenta presupuestos, si quiere gobernar sin presupuestos o qué diablos quiere hacer. De momento, lo que tenemos muy claro es que ya han elegido un culpable. Lo insinuaba Esther Peña en el primer testimonio que hemos oído en el programa de hoy. Y ahora lo van a oír con más claridad en boca del señor Bolaños. Si no tenemos presupuestos, la culpa será del partido más irresponsable que hay en el occidente conocido, es decir, el Partido Popular. Aprobar ese techo de gasto es mejorar la vida de los ciudadanos, porque supone 12.000 millones de euros más para las políticas públicas. Dicho esto, resulta absolutamente inconcebible que el Partido Popular quiera votar un recorte de 5.000 millones de euros para comunidades autónomas y ayuntamientos, muchos de los cuales están gobernados por el propio Partido Popular. Es decir, no les importa perjudicar a los ciudadanos si con ello intentan boicotear la acción del gobierno. Bueno, lo hemos oído muchas veces en la semana anterior y lo vamos a oír muchas veces en esta semana y lo vamos a seguir oyendo en semanas posteriores. Es decir, el hecho de que el Partido Popular no permita que haya presupuestos va a suponer que las comunidades autónomas puedan manejar menos dinero del que podrían manejar si se aprobaran esos presupuestos y por lo tanto el Partido Popular, con tal de perjudicar al gobierno,
prefiere perjudicar los propios intereses de aquellos ciudadanos que viven en las comunidades autónomas que ellos gobiernan. ¿Por qué? Pues lo dice Ester Peña, porque es que, claro, Feijóo es como el cuñado cenizo. Y es que el señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Como decía una serie muy conocida, es de los típicos que te minan la moral. Bueno, pues esta es la crítica política de la portavoz del Gobierno, de la Ejecutiva Federal del PSOE, el jefe de la oposición. Y luego hay varios ministros que han salido ya a la palestra, los de siempre y algunos que no son de los de siempre, para decir para decir lo mismo que ha dicho Bolaños, pero con otra formulación retórica. Es decir, mire, nosotros vamos a intentar por todos los medios que haya presupuestos, y si no hay presupuestos, los perjudicados van a ser los ciudadanos, y el culpable de perjudicar a los ciudadanos será el Partido Popular. Este es el argumentario. Esto es lo que ha dicho hoy María Jesús Montero y alguno de los voceros que hablan de su jurisdicción ministerial y de lo que no es su jurisdicción ministerial. Hasta ahora había uno, que era el hombre orquesta para este tipo de cuestiones, Óscar Puente, que sigue siendo el hombre orquesta. El Gobierno va a cumplir con su obligación de presentar los presupuestos ante el Parlamento español, pero vamos, no piensen que va a haber grandes diferencias, tanto no es ningún drama. Que no haya presupuestos ni es un obstáculo para que la legislatura continúe. Bueno, esta idea de nosotros lo intentaremos, pero oiga, si no lo conseguimos, pues seguiremos adelante. Bueno, Óscar Puente ya lo había dicho muchas veces y ya saben ustedes que se mete en todos los fregados. Quiere ser, pues eso, el muerto en el entierro y la novia en la boda y el niño en el bautizo. Pero es que le ha salido un competidor que ha llegado al gobierno hace un cuarto de hora, Óscar López, que también tiene tantas ganas de micrófono como Óscar Puente, o sea que será muy fácil que a partir de ahora escuchemos jotas de picadillo a ver quién es más ingenioso, si Puente o López. Escuchen a López. Nuestra obligación es trabajar para que salgan los presupuestos. Es evidente que hay unos presupuestos, unos buenos presupuestos, que aprobó ya el gobierno de coalición, pero desde luego, insisto, la obligación es intentar sacar los presupuestos. Lo vamos a intentar. Lo mejor sería que salieran los presupuestos, pero si no es posible, es evidente que hay unos presupuestos en marcha. Bueno, ya lo saben, ¿no? La misma idea, dos ministros, muy locuaces los dos, que a partir de ahora competirán por ver quién tiene más, centímetros de tipografía en las portadas o más minutos en los programas de radio o en los programas de televisión. Pero la idea está muy clara. El gobierno intentará sacar los presupuestos, pero si no los saca no pasa absolutamente nada. Esta es la idea que nos desliza el gobierno. Bueno, y les decía, lo que es bastante indubitable es que en todo caso el Partido Popular, por supuesto, ni va a aprobar el jueves el techo de gasto ni va a favorecer la aprobación de los presupuestos. Hoy ha habido Junta Directiva Nacional y Alberto Núñez Feijóo, que es el jefe de la oposición, ha hablado del gobierno en términos equiparables a los que ha utilizado el gobierno para hablar de la oposición. Tenemos un gobierno que no tiene ninguna estabilidad, que no tiene ninguna mayoría, que no tiene ningún futuro, y eso se ve cada día más claro. Hay un gobierno sin socios estables, sin mayoría en las cámaras, con unos presupuestos que no sabe si será capaz de aprobar, es decir, hay un gobierno insostenible. Yo creo que debería haber alguien en Moncloa que le dijese al señor Sánchez que así no se puede gobernar. Gobierno insostenible, dice el señor Feijóo. Dice más cosas, y bastante peores de este gobierno. En definitiva, en este gobierno ya no se puede esperar nada más que lo mismo, una y otra vez. Engaños, abusos de poder, abusos de confianza, ausencia de principios y una legislatura ingobernable. Una lindeza más del señor Feijóo hacia el partido gobernante. Ya no se conforman con controlar las instituciones, sino que quieren controlar también a la prensa, a la justicia, a los medios de comunicación y a los ciudadanos con un auténtico plan de censura. Le llaman literalmente Plan de Acción por la Democracia. ¿Se puede ser más ridículo? Definitivamente se han creído que gobiernan a idiotas. Pues no, señoría. Los españoles no somos idiotas. No lo somos. Bueno, pues es curioso porque además esta idea que ha deslizado el señor Feijóo ante los dirigentes de su partido en la Junta Directiva del Partido Popular es una idea que había utilizado pocos minutos antes José María Aznar, que fue presidente del Gobierno y también, por lo tanto, jefe de la oposición en la Fundación FAES.
en el Campus FAES 2024. FAES ya saben que es el think tank, el laboratorio de ideas del Partido Popular, y había dicho algo que a mí me parece que suena prácticamente idéntico a lo que le acabamos de escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Rebel alertó siempre contra la perversión en el uso del lenguaje, la manipulación que sirve, por ejemplo, para denominar regeneración democrática a la mediatización de la prensa, financiación singular al privilegio fiscal, máquina del fango a la expresión de un pensamiento crítico o a la denuncia de cualquier chanchullo obsceno. Bueno, pues este es, digamos, el clima político que no nos sorprende porque es el pan nuestro de cada día. Y mientras tanto, los problemas que están instalados ahí en, digamos, lo que es la estructura diaria de nuestro país continúan. Uno de los grandes problemas que tenemos, ya lo saben, es la inmigración. Y hay algunas comunidades autónomas, sobre todo Canarias, que lo está padeciendo con especial virulencia. Y en las últimas horas con una virulencia recrecida, porque la inmigración sigue aumentando de una manera desaforada. Paco Robaina. Este fin de semana ha sido crítico en las costas canarias con la llegada de 13 pateras y 840 migrantes entre varones, mujeres y menores. Las operaciones de salvamento marítimo se han intensificado y durante este lunes 23 de septiembre han sido rescatadas 2 nuevas embarcaciones en las costas de Lanzarote. Una de ellas con 60 personas fue interceptada cerca de la capital Arrecife, mientras que la otra transportaba 45 migrantes, en su mayoría hombres de origen subsahariano que llegaron a Puerto Naos sin necesidad de atención médica urgente. Las cifras son alarmantes. En la última semana, más de 2.600 personas han llegado a las Islas Canarias en 41 embarcaciones, principalmente a Lanzarote, El Hierro y Gran Canaria. Entre los migrantes rescatados había 86 menores, incluidos bebés, y 115 mujeres. Las autoridades locales enfrentan enormes desafíos y se espera una reunión entre el gobierno central y el autonómico para abordar esta crisis migratoria que continúa poniendo a prueba los recursos de las islas. Bueno, estos son los datos que nos permiten valorar la importancia de este problema, pero me gustaría hacer 3 acotaciones que hoy he escuchado y me parece que enriquecen un poco este asunto informativo. El primero, lo que ha dicho Alfonso Cabellos, que es el portavoz del gobierno canario. El gobierno canario sigue diciéndole al gobierno de España: yo no me puedo hacer cargo de los menores que llegan en esas pateras de inmigrantes que cada fin de semana aumentan de manera desaforada, como nos acaba de contar Paco Robaina. Por lo tanto, yo voy a emprender todas las acciones legales y jurídicas necesarias para que el gobierno, dice el portavoz del gobierno canario, asuma esas competencias. Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ejercerán las acciones legales y judiciales que entiendan adecuadas, dirigidas a ese objetivo de que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, que son su responsabilidad y que están obligados a ocuparse. Segunda acotación. También el Partido Popular quiere utilizar esto como arma arrojadiza contra el gobierno, y me parece bien. Quiero decir, hay un problema que el gobierno no es capaz de resolver y la oposición lo que tiene que hacer es hurgar en la herida, hasta que se apriete la tecla adecuada. Por lo tanto, en esa intervención que antes comentábamos de Alberto Núñez Feijóo en la Junta Directiva Nacional, también ha querido desmarcarse de la política de inmigración del gobierno, diciendo: ya os dije lo que iba a pasar. Desde que Sánchez regresó de su gira africana, la inmigración irregular se ha incrementado todavía más, las mafias siguen haciendo su agosto en nuestro país, es decir, exactamente lo que dijimos que iba a pasar. A pesar de lo cual, tercera acotación, el partido Vox está utilizando esto precisamente para sacudir no al gobierno, sino al principal partido de la oposición. Porque la posición que mantienen los voceros de Vox es: el Partido Popular dice una cosa y hace la contraria. Dice que no está de acuerdo con la política del gobierno, pero luego a la hora de hacer cosas se arrima al gobierno. Eso es lo que ha dicho hoy el secretario general del partido, el señor Garriga. Una vez más, el Partido Popular asume las tesis de gestionar la inmigración ilegal en lugar de frenarla o combatirla como propone Vox y como reclaman los españoles. Una política que va a llevar a gestionar, como hemos denunciado, la ruina, la inseguridad y que va a condenar a la degradación de muchísimos barrios y muchísimas ciudades de toda España. No es nuevo que Vox quiera arremeter un día sí y otro también contra el Partido Popular, porque forma parte de su estrategia política. Y todas las estrategias políticas, pues uno al final las termina entendiendo.
Les podrá parecer mejor o peor, pero es evidente que ellos quieren robarle electorado al Partido Popular y tienen que endurecer su discurso contra el Partido Popular. No le van a robar ni un solo votante del PSOE metiéndose con el PSOE. Por eso yo creo que utilizan esta táctica, que es absolutamente legítima, O sea, no tengo absolutamente nada en contra de que cada uno utilice la estrategia que quiera. Y esto nos permite aventurar algo que yo creo que va a pasar inexorablemente antes que después. Vimos cómo se rompieron los acuerdos de Vox y el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobernaban juntos. Y veremos cómo esos acuerdos se rompen también en los ayuntamientos donde gobiernan juntos. No hace falta ser un gran intérprete, un gran, descifrador de misterios para entender lo que ha dicho hoy el señor Garriga. Si en alguno de esos ayuntamientos deciden ahondar en el camino que algunos compañeros del Partido Popular a nivel regional han decidido emprender de abrazarse con el Partido Socialista, pues evidentemente nosotros, haciendo una vez más un gesto de coherencia y de compromiso total con nuestros principios, pues tendremos que abandonar esos gobiernos. A mí me parece que esta es la parte fundamental desde el punto de vista informativo. Una cosa es la retórica y otra cosa es el anuncio de algo que, vuelvo a repetir, a mí me parece que va a pasar antes que después. Y es que se rompan también las coaliciones entre Vox y el Partido Popular en las corporaciones municipales. La retórica es evidente, pero esta ya nos acompaña desde hace mucho tiempo. La retórica de Vox cuando se dirige al Partido Popular, hoy ha quedado manifiestamente claro, y este es el último sonido que quiero que escuchen antes del resumen de otras noticias del señor Garriga, es el Partido Popular se ha convertido en una especie de PSOE camuflado. Nos preocupa mucho esta deriva del Partido Popular cuando, en teoría, el líder de la oposición debería hacer oposición total y frontal al Partido Socialista, pero vemos que ha decidido ser un Partido Socialista más, pero camuflado. Bueno, pues es lunes, es 23 de septiembre de 2024 y ahora lo que toca, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha entregado a las partes la grabación de la citación como testigo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del pasado 30 de julio, en la que se acogió a su derecho a no declarar en la causa contra su esposa. Fue una declaración que duró menos de 2 minutos y en la que Sánchez, aparte de acogerse a su derecho a no declarar, negó también tener relación con los otros 2 investigados en la causa. Son unos audios a los que ha tenido acceso Es Radio. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pero este ejercicio de transparencia incomoda al Gobierno. Recordamos que el magistrado Juan Carlos Peinado rechazó interrogar por escrito al presidente y acudió a la Moncloa, algo que no había ocurrido nunca. Preguntado sobre este asunto por los medios de comunicación, hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha valorado de esta forma la decisión del juez. El presidente del Gobierno tenía derecho a declarar por escrito, porque así lo dice la ley. Sin embargo, el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada. Hoy se la entrega a las partes, blanco y en botella. Y todo ello cuando hoy Libertad Digital desvela información en exclusiva sobre el caso Begoña Gómez. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adjudicado 6,3 millones de euros en contratos públicos a la sociedad Tecnivial S.A. entre 2019 y 2023. Se trata de la empresa familiar de Leticia Laufer, la que fuera directora de la filial de Globalia, Guacalúa y amiga de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Según desvela Libertad Digital, el actual Ministerio de Transportes, Adif y Renfe han adjudicado a la empresa Tecnivial S.A. un total de 26 contratos entre 2019 y 2023 por un valor total de 6,3 millones de euros. En ese periodo de tiempo, Leticia Laufer era directora de Guacalúa y entabló una amistad con Begoña Gómez, tal y como reconoció en su declaración como testigo ante el juez Peinado el pasado 26 de agosto. Durante esos 5 años, la empresa ha recibido además numerosas adjudicaciones de otras administraciones locales y regionales, mayoritariamente gobernadas por el Partido Socialista. Según datos del
del registro mercantil a los que ha tenido acceso LD, el padre de Leticia Laufer, José Luis Laufer, es el presidente de la sociedad Tecnivial y su hermana Aránzazu Laufer desempeña el cargo de consejera delegada. Según su perfil público profesional, la propia Leticia Laufer es asesora de finanzas e innovación de esta empresa. Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga la conexión de Begoña Gómez, la empresa Globalia y el empresario Juan Carlos Barrabés. La filial del grupo empresarial de los Hidalgo, Huacalúa, patrocinó el África Center que dirigía la mujer de Pedro Sánchez. Posteriormente, el Ejecutivo Socialista rescató a Globalia con más de 600 millones de euros. Y la Abogacía del Estado ha presentado una batería de recusaciones contra el magistrado conservador José María Macías para apartarle del debate sobre la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional, al considerar que podría haber perdido su apariencia de imparcialidad. El Gobierno se alinea así con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ya solicitó la semana pasada apartar a este magistrado del debate. Y sepan también que el nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha elegido a Antonio Hernando como secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y sustituirá así en el cargo a María González Veracruz. Recordamos que hasta ahora Antonio Hernando era el director adjunto del gabinete de la presidencia del Gobierno y el más estrecho colaborador del ministro Óscar López en su etapa en la Moncloa. Y también el Ministerio del Interior ha acordado la devolución a Marruecos de 10 saharauis con pasaporte marroquí que permanecían desde hace días en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, tras solicitar asilo y ser denegado, motivo por el que este domingo decidieron emprender una huelga de hambre. Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se deportarán, se volverán o serán devueltos todos aquellos que, de conformidad a la ley, no se haya estimado como acreedores de protección internacional, y siempre vuelvo a decir con la ratificación judicial al respecto. En clave económica, solo unos días después de que el Banco de España elevara sus previsiones de crecimiento económico medio punto hasta el 2,8% para este año, el Gobierno ha decidido actualizar también las suyas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros una nueva actualización de las previsiones macroeconómicas para los 3 próximos años, que incluye una revisión de 3 décimas al alza del crecimiento previsto para este 2024, que pasa del 2,4% al 2,7%. Vamos efectivamente a actualizar al alza nuestras previsiones para los próximos 3 años y lo haremos el día de mañana. Yo llevaré al Consejo de Ministros esta actualización de las previsiones macroeconómicas y le puedo actualizar que para este año 2024 elevaremos nuestras previsiones económicas de un crecimiento del 2,4 al 2,7%. Y en la crónica de sucesos, el Tribunal Supremo ha condenado a prisión permanente revisable al asesino de la joven valenciana Marta Calvo y de otras 2 mujeres y ha elevado a 140.000 euros la indemnización que debe pagar a sus padres en concepto de responsabilidad civil por el crimen de su hija. De esta forma, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso de las acusaciones particulares contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Estén muy atentos porque más tarde le daremos todos los detalles sobre este caso y tendremos la oportunidad de hablar con la madre de Marta Calvo. Y fuera de nuestras fronteras, el Líbano ha cifrado en al menos 180 las personas que han muerto y más de 700 las que han resultado heridas este lunes en una nueva oleada de bombardeos ejecutados por el ejército de Israel, en la jornada más letal en un año de hostilidades. Los ataques se han producido en el este y en el sur del país y también por primera vez en el norte, cerca de la capital. Por su parte, el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha enviado mensajes a la población del Líbano para que evacúe las zonas controladas por Hezbollah. En los últimos días hemos asestado a Hezbollah una serie de golpes que nunca imaginó. Si Hezbollah no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá. Y terminamos contándoles que el presidente ruso Vladimir Putin se ha mostrado hoy dispuesto a estudiar el llamado Plan de la Victoria que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto presentar esta semana durante su viaje a Estados Unidos. Cuando haya alguna información por medios oficiales, la estudiaremos con detenimiento, es lo que ha dicho Dmitry Peskov, el portavoz presidencial del Kremlin. En casa de Herrero, Es Radio.